Bienvenida y es como estar en casa, la verdad. Os traigo saludos también de la iglesia, como decía el pastor, hermana, en la Federación, en Fieide, de Sant Boi de Llobregat, Llibertat. Y que sepáis que oramos por vosotros, que oramos cada día por vosotros para que el Señor siga animando el testimonio del Evangelio en este barrio, en Barcelona, ¿no? No sé si habéis visto el boletín. Cuando Fina me pidió el tema, le dije, es un poco raro esta semana, es una predicación apologética, entonces no hay texto, no hay pasaje, porque la apologética, seguro que sabéis lo que es, ¿no? ¿Alguien se anima? Defensa de la fe, ¿no? He oído por ahí, ¿sí? Es como argumentos a favor de la fe cristiana cuando alguien plantea una objeción. Por eso pensé en compartir con vosotros hoy una predicación diferente, así que no os asustéis, no es lo que hago cada domingo, ni mucho menos. Pero a veces va bien acercarse a la palabra de una forma diferente, ¿no? De una forma quizás un poquito más intelectual simplemente teniendo en cuenta algunas de las objeciones que se plantean. Así que el título de la predicación de hoy es El ocultamiento de Dios. No sé si estaba puesto así en el boletín o lo dije, ya no sé a veces lo que digo, lo que no digo. Vale, en pregunta, vale. ¿Se oculta a Dios de las personas? ¿Existe algo como el ocultamiento de Dios? Y empiezo con una afirmación que hacía una persona, ¿vale? Es una pregunta. Digo ya que es de otra persona, no me la he hecho yo para que no os asustéis. La pregunta dice, ¿por qué, a la luz de todas las supuestas evidencias que demuestran la existencia de Dios, no soy capaz de tener fe? La repito, ¿vale? ¿Por qué, a la luz de todas las supuestas evidencias que demuestran que Dios existe, no soy capaz de tener fe? Como os digo, no me la hacía yo la pregunta, no penséis que me ha dado una crisis de fe en este año y que estoy fatal. Se la hacía otra persona, un chico llamado Alex O'Connor. Alex O'Connor se define a sí mismo como el escéptico cósmico. Tiene un canal de YouTube que se llama así, Escéptico Cósmico, y hoy en día es uno de los nombres de referencia del ateísmo contemporáneo, ¿vale? Este chico muy jovencito, Alex O'Connor, pues en uno de sus programas se hacía esta pregunta: ¿por qué, si hay tantas evidencias que demuestran la existencia de Dios, no soy capaz de tener fe, ¿no? Aunque se define como ateo, él dice que está abierto a creer en Dios. Abierto, él dice de forma sincera, ¿no? A encontrar a Dios. Pero dice que no encuentra la suficiente evidencia o la suficiente demostración para hacerlo. Pero fijaos, ha asistido a cultos, a muchos cultos, ha asistido a servicios religiosos en su país, ha estudiado teología, ha charlado, ha entrevistado a apologetas cristianos del renombre de William Lane Craig, que es una de las personas de referencia cuando se habla de defender el cristianismo o la fe cristiana hoy en círculos de universidades y demás. Pero Alex O'Connor dice que no puede creer, que sigue sin poder creer, que no encuentra evidencias suficientes. Así que lo que hace es plantear una pregunta que en realidad es uno de los argumentos filosóficos que se han planteado para objetar la existencia de Dios. Las personas del ateísmo han planteado esta pregunta para decir Dios no puede existir. La pregunta es, ¿por qué si busco sinceramente a Dios no lo encuentro? ¿Cómo puede haber una persona que diga yo estoy buscando de corazón a Dios y no lo encuentro, ¿no? ¿Por qué Dios se esconde o se oculta de unas personas y de otras no, ¿no? Y si Dios se oculta de unas personas, ¿qué tipo de Dios es, ¿no? El argumento lo desarrolló un filósofo llamado Schellenberg y es este, ¿vale? La hipótesis es esta. Dice, un Dios perfecto, personal y amoroso, como es el que presenta la Biblia, buscaría una conexión con todas sus criaturas, con todas y cada una de sus criaturas, ¿no? Con los 8.000 millones creo que somos ya de personas que viven en el planeta, ¿no? Así que no podrían existir no creyentes no resistentes. ¿Qué es un no creyente no resistente? Pues es un ateo, pero que está abierto a creer, ¿vale? El argumento dice, como sí que hay ateos, pero que están abiertos a creer en Dios, como es el caso de Alex O'Connor, entonces no puede existir un Dios personal, perfecto y amoroso. ¿Entendéis un poquito el argumento por dónde va? Lo repito, ¿vale? Dice, un Dios perfecto, personal y amoroso tendría que relacionarse con cada una de sus criaturas. No podría haber nadie con el que Dios no se relacionase. Así que no podrían existir ateos que estuviesen abiertos a creer en Dios. Pero como sí que existen,
entonces ese Dios personal, perfecto y amoroso no puede existir. ¿Entendéis un poquito? ¿Sí? Pero mirad, la pregunta realmente ¿se ha escondido de verdad Dios de algunas personas y de otras no? Escoge Dios, dice yo me voy a esconder de este y de aquella no. ¿Es así como funciona? Mirad lo que dice Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui encontrado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, fui buscado por los que no preguntaban por mí. La Biblia nos enseña, ¿no?, que Dios sí que se ha dado a conocer a sus criaturas y se ha dado a conocer en su creación. Lo que algunos interpretan como un problema general a escala global, como es el ocultamiento de Dios, como si pudiera haber muchas personas que se definen como ateas no resistentes o abiertas a creer en Dios, en realidad es algo anecdótico o algo quizás inexistente, no es lo general. ¿Cuántos ateos no resistentes conocéis? Yo ninguno, ¿eh? Os lo digo de verdad, os lo digo con la mano en el corazón. Incluso podemos dudar de que pueda existir esto como tal, ya que la gran mayoría de personas que han creído que existe algo más, sea a través del cristianismo o a través de otra religión, necesariamente han tenido un sentido de la trascendencia. Piensan que hay algo más, ¿no? Os habéis encontrado seguro con alguien que dice hay algo más después de esta vida. Eso está ahí, en muchas personas, ¿no? Así que lo que planteaba Alex O'Connor, o lo que plantea este argumento del ocultamiento de Dios, no es un problema muy generalizado, ¿vale? No es un problema a gran escala. ¿Cuál es el problema? No encontrar argumentos que convenzan a uno mismo o evidencias suficientes de que exista Dios no significa que Dios no exista o que no se haya dado a conocer de alguna forma. No encontrar suficientes argumentos para creer en Dios no significa que Dios no exista. Y los cristianos comprendemos que Dios se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer de una forma incluso tan particular como es la figura de Jesús, ¿no? Mirad, en su vida, en la vida de Jesús, en su muerte en la cruz, en su resurrección, encontramos esa particularidad de Dios. Si alguien quiere o pregunta cómo es Dios, cómo es el Dios en el que creemos, tenemos que mirar a Cristo, ¿no? Tenemos que mirar a Jesús. Al fin y al cabo son una figura humana y divina que se ha revelado en la historia de la humanidad, ¿no? Siempre me gusta pensar en Jesús como unos ojos que alguien en un momento puntual de la historia pudo mirar, ¿no? Alguien pudo mirar a los ojos del rostro de Dios directamente y alguien pudo ver su rostro y pudo incluso tocar su mano también, ser acompañado por él, ¿no? El hecho de que esto no sea suficiente para alguien no significa que Dios permanezca oculto. No significa que Dios diga, me escondo, ¿no? Al final, la carga de la prueba cae sobre el peso que se le está dando al argumento o no. Tampoco significa que Dios sea un tirano cósmico que allí en su castillo, en su torre de marfil, dice, mira, me voy a esconder de unos para que vivan sin conocerme y así no puedan ser salvos o no puedan disfrutar de mí, ¿no? Fui buscado por los que no preguntaban por mí, dice la palabra, dice la Biblia. Dios se da a conocer. Dios se da a conocer en lo sencillo como puede ser un desayuno de pescado en la playa, como encontramos en el Evangelio de Juan al final, y Dios se da a conocer también en lo complejo, ¿no? Como puede ser en esos pasajes que hablan de el Señor rompiendo los cielos, resquebrajando los cielos y viniendo a encontrarse con nosotros. Se da a conocer dentro de los límites de lo que nos parece lógico y razonable, y más allá también de los mismos, más allá de las cosas que podemos llegar a comprender, en lo milagroso, en lo supernatural. Dios se da a conocer en lo personal, como estoy diciendo ahora, en Cristo, en Jesús, pero también en lo general, en una creación, como vamos a ver seguidamente, ¿no? Si no, los que hemos creído, ¿qué pasa? ¿Que estamos viviendo una mentira solo porque algunos han decidido no creer? ¿Solo porque una persona dice que sinceramente ha intentado creer en Dios pero que no lo ha encontrado? ¿Significa eso que todo el grupo de cristianos que a lo largo de la historia, no hablo simplemente de la actualidad, sino a lo largo de los años y de los siglos, sí que ha creído y ha confesado su fe, significa que son mentirosos porque haya una persona que no haya podido encontrar, le pongo comillas, a Dios?
podría plantearse al revés, ¿no? Podría decirse, bueno, esta persona es la que está viviendo una mentira, porque el testimonio está a lo largo de la historia, ¿no? Hay miles y miles de personas que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, sí que han encontrado a Dios, ¿no? Sí que han encontrado argumentos de peso. La pregunta es esta: ¿sería más sencillo aceptar esto? ¿Sería más sencillo aceptar que Dios no puede existir porque hay alguien que sinceramente le está buscando y que no le encuentra, en lugar de aceptar que Dios sí que se revela en este mundo y lo hace en medio del dolor y del sufrimiento? Y lo hace en medio de la alegría y de la belleza. ¿Sería más fácil aceptar esto y resignarnos con lo que decía Alex O'Connor? Os voy a plantear tres aspectos en los que Dios se ha revelado. Dios sí que se ha dado a conocer, no ha permanecido oculto, sino que se ha acercado a su creación, ¿vale? Son dos ámbitos de revelación y lo vamos a ver así, ¿no? Un ámbito es el ámbito general, el ámbito al que todo el mundo puede acceder, también Alex O'Connor, y otro ámbito es el ámbito particular, ¿vale? Vamos a empezar con el general, y aquí hay como dos niveles, ¿vale? El primero es el general más general, que es la creación. Antes os hablaba de la creación, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, ¿no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién no se ha parado alguna vez en un paisaje precioso, ¿no? Además, aquí estamos muchos de muchas partes del mundo, ¿no? Pues ¿quién no se ha parado en un paisaje precioso y se ha sentido pequeño? Ha dicho, ¿esto qué es, no? ¿Esto de dónde sale? ¿Qué hay detrás de esto? Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Las cosas invisibles de Dios, ¿no? Lo que nos podría parecer más oculto, se hace visible ¿cómo? A través del orden creado, ¿no? Cuando observamos el mundo vemos que Dios no se ha ocultado, vemos una creación que es buena, una creación que tiene una belleza, ¿no? Y eso tiene que salir de algo bello, de alguien que define lo que es la belleza, ¿no? Que define lo que es bueno. No es un Dios impersonal y falto de amor que en una ocasión jugó con los elementos cósmicos en el espacio y dio lugar así por accidente a una creación preciosa y luego la dejó flotando en el universo y dijo, mira, ya os apañaréis, ¿no? Ya os cuidaréis entre vosotros. El Dios que presenta la Biblia no es así, sino que el hecho de que cada día esta tierra siga funcionando, ¿no? Siga siendo un lugar habitable, un lugar en el que las condiciones necesarias para la vida, óptimas para que, sobre todo los humanos, podamos seguir viviendo, todo esto nos habla de un Dios personal, de un Dios que sigue interesado con su creación, que sigue conectado, por utilizar la palabra del argumento filosófico que os leí antes, ¿no? Un Dios que sigue conectado con su creación, que sigue preocupado por lo que ocurre en ella. Y no solamente preocupado, sino que además produce lo necesario para que esto siga funcionando. Yo lo acabo de ver, ¿no? Ahora que acabamos de tener a nuestro segundo hijo, en un escenario siempre catastrófico, ¿no? Dices, ¿qué esperanza le va a quedar? Pero sigue habiendo oxígeno, sigue habiendo comida, sigue habiendo todo lo que necesitamos. Y esto no significa que no debamos cuidar la creación, ¿no? Al contrario, nos habla, como digo, de un Dios que sigue produciendo, que sigue proveyendo de todo lo necesario para seguir viviendo aquí. Buscad, dice Amós 5:8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. La Biblia nos habla de un Dios que tiene un nombre particular y un Dios que está tan vinculado a su creación, tan conectado con su creación, que sigue haciendo las Pléyades y el Orión y llamándolas por su nombre, que sigue derramando sobre la faz de la tierra, ¿no? Esa lluvia. Un cristiano de hace años, Eugene Peterson, decía, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos, todo lo que saboreamos, lleva en sí los ritmos de y Dios dijo y fue hecho y era bueno. El relato bíblico de la creación nos habla no solo de lo que Dios hizo, sino de lo que Dios mantiene, de lo que Dios está manteniendo en este mismo instante, ahora mismo, ¿no? Otro cristiano, el astrofísico que capitaneó o que dirigió el primer proyecto para tomar una fotografía de un agujero negro
en la historia de la humanidad. Heino Falke, un holandés, decía: solo por el hecho de que muchos seres humanos crean desde miles de años en un Dios personal, esa idea y esa creencia no son descabelladas, ¿no? Algunos dicen, bueno, creer en Dios es algo cursi, es algo que está pasado de moda, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, llevamos muchos siglos, mucha historia de gente que cuando no sabía explicar algo se dirigía hacia Dios. Pero fijaos lo que dice este hombre, dice: por el hecho de que esto haya sido así no significa que sea mentira. Al contrario, vuelve a ser un testimonio, ¿no?, de lo que la humanidad ha creído también a lo largo de su historia, de lo que ha formado el pensamiento de la humanidad. Y podemos añadir que solo por el hecho de que hayan habido también personas en la historia de la humanidad que hayan muerto sin conocer a ese Dios personal, sin tener una relación personal con Él, esto no significa que Dios no exista. Solo por el hecho de que algunos lo hayan dicho, no significa que Dios no exista, o que Dios se esconda de algunos para que se pierdan, ¿no?, como decimos en nuestro lenguaje evangélico. En cuanto a la creación se refiere, ahí está extendida delante de nosotros. Siempre tenemos oportunidad de salir de casa, de hacer una excursión como iglesia y de verla y maravillarnos, ¿no?, y ver cómo el Señor se da a conocer en lo general, ¿no?, cómo da a conocer su belleza, pero también su personalidad, su bondad, y ver también cómo Dios sigue comprometido con esta creación, con lo que pasa con ella, con cada guerra, con cada hambruna, con cada dolor, ¿no? Hay otro nivel dentro de lo que es la revelación general, ¿no? Hemos hablado de la creación, pero hay otro, y es la conciencia, ¿no? Los seres humanos tenemos conciencia, ¿sí o no? Sí, bueno, hay gente que no lo tiene claro, ¿eh? Hay gente que no lo tiene claro. Si un amanecer, ¿no?, si tú te levantas de tu cama y abres tu ventana, no sé cómo es tu ventana, pero bueno, ves un amanecer, si eso no te convence de que Dios se ha dado a conocer, de que Dios está cerca, de que Dios no se oculta, ¿qué más podemos, a qué argumento más podemos recurrir, ¿no? Y es el de la conciencia. Mirad lo que decía también Pablo en Romanos, ¿no? Antes he leído una cita de Pablo en Romanos, en el primer capítulo de esa carta, que habla de que lo invisible de Dios se hace visible por medio de las cosas creadas, ¿no? Pero en el capítulo 2, mirad lo que dice Pablo. Dice: cuando los gentiles que no tienen ley, hoy en día diríamos cuando cualquier persona, ¿no?, que vive sin conocimiento de Dios, hace por naturaleza lo que es de la ley, lo que agrada a Dios, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? El argumento al final viene a decir: ¿cómo es que no hay prácticamente ninguna cultura de la humanidad, o al menos una cultura que sobreviva a día de hoy, que acepte el asesinato como algo bueno, ¿no? ¿Cómo es que en el momento de quitar una vida ajena, a todo el mundo se le mueve algo ahí dentro, ¿no? Dice: esto no tiene que estar bien, ¿no? Tenga conocimiento de Dios o no lo tenga, esto no tiene que estar bien, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo en este versículo, ¿no? Está diciendo: todo el mundo tiene una conciencia. Y esa conciencia acusa de lo que está bien, de lo que está mal, así que no hay excusa tampoco. La verdad es que este argumento, por decirlo de alguna forma, no estoy convencido con esta forma con la que lo voy a decir, pero bueno, hay confianza y me conocéis. Este argumento cada vez pierde más peso. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado, ¿no? Muchas de las Biblias que tenemos se han impreso en China, ¿no? Un país que persigue el cristianismo. Estamos en un mundo global. El Evangelio ha llegado a prácticamente todos los rincones de la tierra. Y mientras la Iglesia cumple con su responsabilidad de predicar el Evangelio, aquellas personas que quizás todavía no ha llegado el Evangelio, ¿no? Puedes pensar, bueno, ¿y la tribu que está perdida en la isla remota, a donde no llegan los vuelos, a donde no llega nadie? ¿Qué pasa con esa gente, no? Pues tienen la conciencia, tienen su conciencia. Es el versículo que he leído antes de Pablo en Romanos capítulo 2, ¿no? Tienen su conciencia, no tienen la Biblia, es verdad. Quizás no tienen el nombre de Jesucristo en sus mentes, pero tienen su conciencia. Y la conciencia, según lo que nos dice la palabra, les puede acusar de que matar a un bebé sacrificándolo a un trozo de madera, eso está mal, ¿no? Y la conciencia les puede decir
que lo que está bien es alimentar a un bebé, cuidarlo, criarlo, protegerlo de todo lo que está mal, ¿no? Esta pregunta ha acompañado a los seres humanos desde su existencia, desde el principio de su existencia. ¿Hay un Dios? ¿Tiene que ver esto con la conciencia? ¿Hay un Dios? ¿Hay algo más aquí? ¿O solamente soy yo? ¿Hay algo superior a mí? ¿Hay algo trascendental? Vamos a ver dos pequeños argumentos sobre esta cuestión, ¿vale? Ya sé que hoy es todo así muy estructurado, espero que las ideas vayan quedando claras poco a poco. Primero, la conciencia, por eso os decía antes que no todo el mundo lo tiene claro. La conciencia es algo que buena parte del ateísmo moderno niega. O si no lo niega en su totalidad, le quita peso. Dice, no, una conciencia humana no es como lo planteáis los cristianos, ¿no? No es tanto como para ayudarnos a distinguir lo que está bien de lo que está mal, ¿no? El ateísmo moderno, el más duro, viene a decir que los seres humanos somos una cantidad de materia movida por impulsos físicos, ¿no? En nuestra mente hay impulsos, tengo hambre, pues mi cerebro me ordena que vaya a la nevera y me coja un yogur. Estoy cansado, mi cerebro me ordena que vaya a la cama y me tumbe, así, ¿no? Es un poquito el panorama general que pinta el núcleo duro del ateísmo moderno. Pero si esto es así, si esto fuera así, si no fuésemos nada más que materia movida por impulsos físicos, entonces no podríamos alcanzar ninguna verdad. Nuestro cerebro no podría mencionar ni siquiera la palabra verdad. No podríamos confiar en nada como verdaderamente absoluto. Viviríamos una vida sin confiar en que algo sea plenamente verdadero. ¿Qué os parece ese modelo de vida? Qué cansancio, ¿no? Llegas cada día del trabajo a tu casa y no sabes si la persona, tu marido o tu mujer, es realmente él o no, o es un animal o no, no lo sabes, ¿no? No sabrías si el sol va a salir mañana o no, ¿no? No sabrías si puedes llegar a afirmar si 2 más 2 son 4, pero tú en tu cuenta bancaria tienes 4, eso tiene que ser algo, ¿no? Es agotador. No podríamos decir de nada en concreto que sea verdad, ni siquiera de nosotros mismos, de nuestra propia identidad. Segundo argumento sobre la conciencia. Si asumimos que la conciencia es real, decimos, venga, va, la conciencia sí que existe. Y que parece también la opción más lógica, ¿no? Dado nuestra experiencia y el hecho de que sí que existen verdades absolutas. ¿Quién puede negar esto hoy en día, ¿no? Siendo coherente con la realidad que vive. Cuidado con esto, ¿eh? La coherencia juega mucho aquí. Si la conciencia es real, entonces debemos asumir que cabe la posibilidad de que Dios exista, de que exista una conciencia suprema que ha creado niveles inferiores de conciencia. ¿Me estáis siguiendo? ¿Os estoy perdiendo? ¿Sí? Os he avisado, ¿eh? Al principio os he avisado un poquito de cómo iba a ser hoy. Espero que hayáis desayunado fuerte. Si asumimos que la conciencia existe y asumimos que debe existir Dios o que cabe la posibilidad de que exista Dios, de que exista una conciencia suprema que crea otros niveles de conciencia inferiores, entonces nos hacemos responsables. Nos hacemos responsables. Cada ser humano es un agente moral, tiene la capacidad de analizar y de comprender lo que está ocurriendo a su lado, lo que está ocurriendo en su contexto, en su entorno, en su realidad, ¿no? Por eso Pablo decía, no tienen excusa. Si esto es así, si hay una conciencia suprema y hay niveles inferiores de conciencia, como somos nosotros, ¿no? Una conciencia limitada, entonces nadie tiene excusa de decir, es que yo no sabía lo que estaba bien o lo que estaba mal. Yo no sabía que dejando a mi bebé en la basura se iba a morir. Yo no sabía que una guerra iba a acabar como está acabando, ¿no? Nadie tiene excusa. Todos somos agentes morales responsables también de esa distinción entre el bien y el mal. Mirad lo que decía el salmista en el Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches enseña o aconseja a mi conciencia. El salmista sabía, ¿no? Reconocía esa conciencia suprema que aún en las noches da forma a esa conciencia que tenemos nosotros, esa conciencia limitada, pero que está moldeada también para distinguir el bien del mal. Esto es como un círculo perfecto, ¿vale? Un círculo que no tiene fallo, no tiene fin.
la conciencia suprema y perfecta que es Dios, crea criaturas que son también conscientes para que le conozcan y se relacionen con Él de una forma consciente. ¿Os parece que esto es ocultarse? ¿Parece que esto es esconderse, dar la espalda a unos y a otros no? Pensar en el círculo perfecto. Dios ha creado conciencias inferiores, pero conciencias que pueden distinguir el bien del mal. Conciencias, sobre todo, que tienen la capacidad, como hemos hecho aquí antes, ¿no?, de alabar a ese Dios de una forma racional, con palabras, con un vocabulario, con un lenguaje, habiendo comprendido conceptos. ¿Esto es esconderse? ¿Esto es ocultarse? A mí me parece que no. Jan Harmon, un periodista, dedicó un tiempo, hace años, a dedicar con 50 personas que habían vivido buena parte de sus vidas siendo ateos y que luego se habían convertido al cristianismo. En algún momento de sus vidas habían experimentado una conversión. Y de todas esas conversaciones él escribió un libro y lo publicó. El libro está en inglés, pero he traducido el título. Dice: Ateos encuentran a Dios, historias poco probables de conversiones al cristianismo en el occidente moderno. En una entrevista que le hicieron a él, le preguntaron si él, en su rol de entrevistador, había identificado algún patrón común en las diferentes personas con las que charló que las hubiese llevado o animado a reconsiderar el cristianismo como una opción verdadera, encontrándose ellos en la posición del ateísmo, ¿vale? Y este hombre, Harmon, decía: todos queremos dar sentido al mundo y encontrar satisfacción en nuestras vidas. La insatisfacción puede impulsar la búsqueda de algo más allá de lo que nuestra visión del mundo tiene para ofrecernos. Diversos anhelos disruptivos pueden crecer dentro de una persona a medida que busca mejores explicaciones para comprender el mundo que lo rodea o bien su propia vida. Diversos anhelos disruptivos pueden crecer en la persona a medida que busca mejores explicaciones para comprender este mundo. Esto sin la conciencia sería imposible. Sin la conciencia, hablar de estar satisfechos o insatisfechos sería imposible. Es lo que os decía antes, viviríamos nuestra vida en base a impulsos físicos. Mi cerebro me ordena que tengo hambre, me recuerda que tengo hambre y me ordena que coma. Pues cuando como, mi cerebro me dice: para de comer, ya está, ¿no? Pero no saborearíamos una arepa o una paella, ¿no? Nos daría igual, mientras nos llenase y nos quitase el hambre, el impulso físico se acabaría, ¿no? Todos esos anhelos de mejora, toda esa insatisfacción que todos sentimos con algo en nuestras vidas, en el mundo que nos rodea, no podría existir sin la conciencia, no tendría sentido, ¿no? Eclesiastés 3, lo digo bien, sí. Eclesiastés 3:11 dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la creación. Dios todo lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de las personas. El Señor ha puesto eternidad en el corazón de las personas, ha puesto un anhelo de buscar algo más, ha puesto ese anhelo de que debe haber algo más que la realidad que simplemente vivimos, tan violenta, tan brutal, tan agresiva, ¿no? A veces tan limitada. Trabaja hasta que te jubiles, cuando te jubiles vive poco para que el gobierno tenga que pagar pocos años de pensión, muere y ya está, y deja una herencia, lo que hayas podido acumular, no hay más. Tiene que haber algo más, ¿no? Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Siendo seres conscientes, podemos encontrar a ese Dios que ha creado la conciencia, a ese Dios que no está oculto, a ese Dios que ha puesto en nosotros un anhelo, una inquietud, un deseo, una voluntad de encontrar algo más, algo trascendente, de encontrarle a Él, al fin y al cabo, si me lo permitís. Dos niveles generales de revelación, ¿no? La creación y la conciencia, ¿vale? Pero si un amanecer no te convence y si la cuestión de la conciencia tampoco es suficiente, hay otro nivel de revelación. Y es lo que los cristianos en teología llamamos revelación concreta, revelación particular, revelación específica, para creer que Dios no nos ha dado la espalda, que no se esconde. Tenemos esa revelación exacta, esa revelación, permitídmelo, definitiva.
Ya sabéis de quién hablo, ¿no? De Jesús, ¿no? De Jesús y del testimonio de su vida que encontramos en el Evangelio. Dice Pablo en Colosenses 1, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Fijaos la relación que hay, ¿no? Antes, cuando leíamos a Pablo en Romanos 1, decía que todas las cosas invisibles de Dios son hechas visibles por medio de la creación. Y mira lo que dice luego Pablo en Colosenses. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Por qué creer esto, no? Al final es mojarse, es verdad. Al final llega un punto en el que uno tiene que tomar una decisión. Pero el argumento de Alex O'Connor no va por ahí. El argumento es, Dios se ha escondido de mí, ¿no? Le echa la culpa a Dios. ¿Por qué podemos creer que Jesús es la imagen visible del Dios invisible? Aquel en el que habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Mirad. Jana Harmon, antes he dicho Jan y era una chica, era Jana Harmon, esta periodista que os decía antes. En las entrevistas que hizo sobre los ateos que luego se habían convertido al cristianismo, observaba lo siguiente, decía, muchos de aquellos ateos a los que esta mujer entrevistó, decía, habían descartado fácilmente a Dios, habían descartado la fe sin un análisis cuidadoso de qué era exactamente aquello que estaban rechazando. ¿Qué es lo que estaban rechazando esas personas? ¿Qué es lo que quizás nosotros en algún momento de nuestra vida hemos rechazado? ¿Qué es lo que rechazan muchas personas? La mayoría, diría, en nuestro contexto hoy en día. No hay ningún dolor, no hay ningún sufrimiento, no hay ninguna experiencia humana, ninguna situación, ni siquiera las que puedas estar viviendo ahora mismo en tu vida. No hay nada que no haya quedado comprendido en la cruz por Jesús. No hay nada de esto. No hay ninguna cosa que se le escape a Cristo en la cruz. Nada. Jesús lo reúne todo sobre sí mismo y lo lleva a la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz lo hace ocupando el lugar de cualquier persona, el lugar que merecíamos todos nosotros. Así que el problema no era que Dios se ocultase o que nos diese la espalda a algunos, sino que nosotros le dimos la espalda a Él y nos avergonzamos, nos escondimos avergonzados por el pecado. ¿Os acordáis de lo que le responde Adán a Dios en Génesis? Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, no? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo soy el que se escondió. Nuestro pecado truncó esa perfecta armonía con la que podíamos encontrarnos en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo rompió? ¿Por qué lo truncó? Porque Dios es santo, no tolera el pecado, no puede tolerarlo. Es como si a vosotros os pidiesen hacer lo antagónico a lo que sois, ¿no? Es como si os dijeran, tenéis que ser totalmente lo contrario de lo que sois. Nuestra respuesta fue escondernos, atemorizados, y seguir tratando de vivir como si fuésemos nuestros propios dioses, nuestros propios señores. Y mirad, Dios no hubiese sido injusto. Ni siquiera si hubiese dicho lo que voy a decir a continuación se le podría acusar de injusticia. Ni siquiera si Dios hubiese hecho lo que voy a decir ahora, Alex O'Connor hubiese podido decirle, es que tú eres injusto, ¿no? Dios no hubiese sido injusto si en ese momento nos hubiese dejado, nos hubiese apartado para siempre, se hubiese escondido, se hubiese ocultado para siempre. No hubiese sido injusto si hubiese decidido deshacerse del mundo, acabar con él, o simplemente esconderse y dejar que el mundo siguiera su curso, que todos nos matásemos a todos y que esto acabase, ¿no? Pero en lugar de eso, Dios se acercó y se reveló a sí mismo de una forma tan concreta y tan específica como ya hemos visto, ¿no? En una persona, en Jesucristo, y en una persona que aglutinó sobre sí mismo, que asimiló en el momento de la cruz todo ese pecado, el pecado de cada uno de nosotros. No solamente no se escondió, no solamente no se ocultó, sino que en Cristo Dios se expuso visiblemente. Mirad hasta qué punto se expuso visiblemente, como es el punto de la cruz, ¿no? Allí arriba, clavado a la vista de todos,
mientras le insultaban, mientras le escupían. Mirad lo que dice Zacarías. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, mirarán al traspasado, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios se acercó tanto en el momento de la cruz, hasta el punto de que podíamos mirarle, podían verle allí expuesto. Un Dios que se oculta, un Dios que se esconde de una parte de sus criaturas, no muere expuesto en una cruz. No muere a la vista de todos, ni resucita después tampoco, ni se presenta a 500, como dice el testimonio de la palabra, ¿no? Ni asciende tampoco al cielo ante la presencia de todos aquellos testigos. Un Dios que quiere permanecer oculto a una parte de sus criaturas no hace nada de esto. Permanece oculto, desaparece, pero no orquesta todo este plan para luego desaparecer. Concluyo. Hemos visto los dos ámbitos de la revelación general, ¿no? Creación y conciencia. Hemos visto también la revelación particular, Jesús, la cruz, la tumba vacía. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? No os conozco a muchos, ¿no? No sé en qué situación estáis. Pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué haces si Alex O'Connor se presenta esta tarde en tu casa, ¿no? Llaman allí. Hola, soy Alex O'Connor. Vengo a tomarme un café contigo. Bueno, un café no, que los ingleses toman té. ¿Qué hacemos? ¿No? Pues lo primero, ¿no? ¿Qué hacemos? Entendedme, ¿eh? Alex O'Connor puede ser ese amigo, ese familiar al que llevas tiempo presentándole también el testimonio del Evangelio y no hay reacción. ¿Qué hacemos? Primero, no juzgar. Nunca juzgar. Nunca. Nunca, nunca. Siempre considerar el corazón y las razones de aquellos escépticos cósmicos, como se define Alex O'Connor, que aseguran buscar sinceramente a Dios. Si tú llegas a esta persona y le dices, no, tú es que no estás buscando sinceramente a Dios, lo perdemos. Ahí se rompe el puente que se podría generar con una conversación como la que estoy intentando plantear yo hoy. Así que nunca juzgar, sino reconocer ese anhelo, ¿no? Que precisamente forma parte de la conciencia, ese anhelo de algo distinto, ese anhelo de algo superior. No juzgar y también animar a las personas, animarles, no te preocupes, si tú estás buscando sinceramente a Dios, no te preocupes que al final te encontrará, ¿no? Otra vez el versículo que os leí al principio. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Cuánto más? Si uno le busca, le hallará, ¿no? El mismo Jesús es aquel que dice lo siguiente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y también es aquel que dice esto, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así que animar a todos esos Alex O'Connor que están buscando a Dios sinceramente, según ellos, animarles y asegurarles que al final le encontrarán. Esto ocurre en realidad. Aquí somos un buen grupo de personas y muchos, quizás no todos, pero muchos, hemos llegado a Dios en diferentes circunstancias, ¿verdad? ¿Qué es aquello que hizo clic en tu cerebro? ¿Qué es aquello que te rompió el corazón? Pues alguno tendréis historia de años y años de vivir vidas tremendas, ¿no? De ser unos perlas, como se dice en España, ¿no? Y al final romperte y venir a los pies de la cruz, ¿no? Y otros tenemos historias más aburridas, en nuestra habitación de casa, leyendo la Biblia como cada día, tal y como nos habían enseñado nuestros padres, y un día te quedas atónito, ¿no? Ante lo que acabas de descubrir. Pero hay testimonios de que esto ocurre en la realidad. Una vez más, cito a Jana Harmon, esa periodista que ponía un ejemplo de un exateo que luego se hizo cristiano. Esta persona a la que entrevistó decía, simplemente decir vamos a ir a la iglesia este domingo o Jesús es Dios trajo como resultado que muchas personas nos odiaran y que ya ni siquiera nos hablaran por eso. Fue difícil. Aún así, nuestro gozo y paz en Cristo nos han sostenido en la fe. Quizás esa persona que acusa a Dios de ocultarse, quizás lo que teme es esto, experimentar el rechazo que puede provocar esa decisión de seguir a Jesús. Por eso digo, nunca juzgar, siempre acompañar. Ahora bien, una advertencia también, ¿no? Una advertencia que podemos lanzar
a las personas que, como Alex O'Connor, nos están planteando ese argumento. No, Dios no puede existir porque se oculta de mí. Si tu propósito es someter a Dios a un examen constante en el que tiene que satisfacer todas tus razones, todos tus anhelos de convicción, todos los argumentos y expectativas intelectuales que esperas que se resuelvan, pues déjame decirte que no estás buscando a Dios. No estás buscando a Dios, estás buscando otro tipo de respuestas, otro tipo de cosas, pero a Dios no, porque solamente el Señor del universo, solamente el Dios eterno, solamente el Dios que se ha acercado tanto a nosotros como para encarnarse en Jesús, este Dios y este Señor, solamente Él tiene el poder y el derecho de dársenos a conocer de la forma y en las circunstancias que Él mismo escoja, de la forma que le dé la gana. Como os decía, quizás para unos ha sido en una tarde, en tu habitación, tranquilito, y para otros ha sido en un viaje donde le perseguían y si el coche donde iba se quedaba sin gasolina, lo mataban, ¿no? El Señor sabe y el Señor trae a los que han de venir a Él. Te puede parecer más o menos atractiva esa forma que el Señor escoja para atraerte hacia Él, puede parecerte más o menos atractiva. Pero esto no tiene que ver con las formas, sino con el fin. Y el fin sigue siendo el mismo, la salvación. Que podamos encontrar una vida eterna en la presencia de Dios. Espero que esto aporte argumentos, pensando en todas esas personas con las que convivimos, con las que tenemos relación y que parece que Dios se haya ocultado de ellos, ¿no? Pero Dios no se ha ocultado, Dios está especialmente cerca de esas personas.